En primer lugar, debemos reconocer el hecho que estamos en una zona donde convergen las placas de Nazca y Sudamericana. La sismicidad mundial, estos puntitos rojos nos indican dónde es que ocurren los sismos en el mundo, y notarán ustedes que nosotros estamos en toda esta zona, pues que llaman los periodistas el círculo de fuego, qué sé yo. Pero sí es una zona de muy alta sismicidad. Siempre tendremos temblores, con cada cierta recurrencia, algunos pequeños, otros moderados y otros más grandes. Hay que vivir con ellos y prepararnos a nosotros y a nuestras construcciones. ¿Qué cosa es el riesgo sísmico, como le llamamos técnicamente? Bueno, la probabilidad de sufrir pérdidas. Si voy a perder mi construcción o voy a sufrir pérdidas de personas, en fin, pérdidas sociales, como se define. Y esto es igual al producto de tres cosas: el peligro sísmico, la vulnerabilidad y el costo. Y el peligro sísmico lo he tratado de resumir aquí, dice la probabilidad de que ocurran sismos. Y claramente en nuestro país tenemos un alto peligro sísmico, pero que va bajando de la zona, ¿no es cierto? Depende de la ubicación y de las condiciones locales del suelo. La vulnerabilidad, o sea, la probabilidad de que se dañe la construcción debido a un sismo, es donde nosotros podríamos entonces trabajar, y el costo, lógicamente. Este es un gráfico del libro del profesor Curveiva sobre desastres, de cómo fueron las intensidades en Lima en el año 74. Y esto indica la clara influencia del terreno. En la parte aluvial, el buen terreno de Lima tiene la menor intensidad, y ustedes se van a La Molina, que tiene un suelo arenoso, está metida entre cerros, tienen una intensidad más grande. Se van a Barranco, a Chorrillos, tienen una intensidad más grande, en el Callao también. Y esto es, digamos, histórico. En los últimos años, en la UNI, hemos hecho un trabajo de zonificación de los suelos de la ciudad de Lima. Y aquí en verdecito, como es natural, son los mejores suelos, clasificados como S1, amarillito no tan bueno, en marrón un poco peor. Y nosotros íbamos hacia aquí, hacia el sur, vía El Salvador, la parte de San Juan de Miraflores, y aquí bajando hasta Lomo de Corvina, los peores suelos. Bien, ¿qué cosa influye en la vulnerabilidad de una edificación? Básicamente, en grandes rasgos, la configuración arquitectónica, o sea, cómo están distribuidas las masas, y la configuración estructural, o sea, cómo están distribuidos los elementos resistentes. Y aquí, como gran conclusión, yo podría decir, y terminar la charla acá, ¿no? Las asimetrías o las irregularidades, tanto en la planta como en la elevación del edificio, significan mayor vulnerabilidad. En la Turquía moderna, del año 99, noten ustedes, no revisión previa del proyecto, deficiente supervisión, mala calidad de los materiales. Noten ustedes la foto de aquí, es en el mismo momento, por supuesto, ¿no? Este edificio está hecho polvo, literalmente, no. Esa es la evidencia de mala calidad del material. Como la acción sísmica es cíclica, va moliendo el material, y fíjense ustedes cómo se hace literalmente así, polvo, ¿no? Y los turcos, a pesar de tener normas sísmicas del año 45, no tenían implementado revisión previa de los proyectos. Nosotros sí la teníamos, pero la hemos un poco semi-abandonado, y yo creo que el tema de licencias no va por no tener la revisión previa del proyecto, son otros los trámites que lo hacen engorroso en el municipio. Te piden 50.000 papeles y cosas, pero la revisión del proyecto en sí no pasa de 30 días. Eso que demora un año la licencia, efectivamente, pero no es por culpa de la revisión previa de los proyectos, y yo creo que la revisión previa del proyecto garantiza que no suceda esto. ¿De qué dependen los daños en las edificaciones? Por ejemplo, la antigüedad, porque las normas influyen, el estado de conservación, los materiales, el más pobre, lógicamente, tierra, adobe, tapial, piedra, ladrillo, un poco mejor, el bloque de concreto y la madera, ¿cierto? Acero, por supuesto, está también en el tope de la lista, no es en nuestro medio un material muy extendido. La resistencia, la densidad de los elementos resistentes, la rigidez, como si se va a deformar mucho o no, la ductilidad, que es lo que nos va a dar la posibilidad que una vez que venga un gran temblor no falle nuestra construcción, sino pueda deformarse mucho antes de romperse. Y por supuesto, la supervisión. En el Perú tenemos un stock que yo, si mal no recuerdo, es alrededor de 40% todavía de nuestras construcciones de adobe. En Pisco, el 80% del adobe se destruyó, y siempre tendremos ese tema. A partir de un sismo de intensidad 6, la construcción de adobe empieza a dañarse, un sismo de intensidad 7 empieza a destruirse, 8 no queda nada. ¿Qué es una edificación antisísmica básicamente? Y lo dicen nuestras normas para que seamos todos conscientes. Una que resiste sismos leves, y sismos leves, de acuerdo a nuestra norma, más o menos es un sismo de intensidad Mercalli 6, que no es poca cosa y no debe sufrir nada de daño. Resiste sismos moderados, sí, que son de intensidad 7-8, como por ejemplo el año 66 o el año 74, que les mostré en gran parte de Lima, y ahí sí se aceptan daños estructurales leves, inclusive se acepta daño a toda la tabiquería. Si hoy un edificio alto, es muy probable que mi tabiquería quede toda rajada, pero no es la estructura. Eso se arregla y se cambia, porque un sismo de esos tampoco ocurre a cada rato, cada 20 o 30 años. Un sismo severo
que puede ocurrir cada cientos de años realmente, ahí sí la norma permite posibilidad de daños estructurales importantes, pero lo que nunca debe suceder con nuestra construcción es que colapse. Entonces yo digo, no, haga revisar su proyecto, exija que cumpla con las normas. Si un proyecto cumple con las normas, tendrá mejores posibilidades de sobrevivir.